Muy buenas noches. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, CD4T. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches, amigas y amigos. José Antonio Rueda, desde la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches a todos quienes nos siguen, a todas y a todos quienes nos siguen. Vamos a iniciar con el resumen de noticias e inmediatamente después vamos a entrevistar a Pedro Miguel. La primera nota que queremos comentar y que te pido por favor que la puedas comentar, José Antonio, es: denuncian a Denis Dresser ante el CONAPRED por tuit sobre Andrés Manuel López Obrador. El activista poblano Luis Soriano Peregrina presentó una denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED en contra del analista Denis Dresser por supuesta discriminación por edad contra el presidente López Obrador. El extitular de la SCT, Javier Jiménez Espriu, y el entrante secretario Jorge Agán Dial. La queja se refiere a un tuit que publicó el analista el 23 de julio y que el activista asegura es discriminatorio bajo la modalidad de edadismo. ¿Qué nos comentas al respecto, José Antonio? Sí, es interesante esa denuncia que hace este ciudadano poblano, porque por lo que entiendo, además de hacer su nota, puso ni modo para reír. Esa es la nota que puso Denis Dresser, haciendo alusión de que tres hombres de edad se metían al tema de jóvenes construyendo el futuro, que era el tema que estaba analizando al parecer. Me parece muy oportuno, muy correcto, porque en una época en la que en México estamos luchando porque no se discrimina a los jóvenes por su forma de vestir, por su forma de hablar, estamos luchando en contra de la discriminación a las mujeres, a cualquier tipo de personas con preferencias distintas, a la mayoría, a los pueblos originarios. Pues me parece muy correcto darle una sacudidita a esta señora, máxime que hay una cuestión que me parece muy simpática, porque ella continuamente está citando a los hombres que ella considera sabios, enterados, participativos, influyentes. ¿Y quiénes son esos jóvenes a los que ella cita? Mira, está por ejemplo Jorge Castañeda, 67 años. Está Enrique Kraus, 72 años. Está Héctor Aguilar Camín, 74 años. Es decir, ella precisamente, ella que está llegando a los 60 años. Entonces es verdaderamente escupir al cielo. Y qué bueno que la hagan rectificar rápidamente y seguramente terminará disculpándose por su comentario y frente a su primer círculo de amigos. Una siguiente noticia verdaderamente relevante esta semana y que ha movido las redes sociales es una ley que se aprobó recientemente en el estado de Oaxaca, apenas hace un par de días, una ley que presentó la compañera diputada Magali López, en la cual se prohíbe la venta o donación de productos considerados chatarra alimenticia a los niños, a los menores de edad. Esta ley generó una gran polémica y se logró que la propia Organización de las Naciones Unidas felicitara a las diputadas y a los diputados de Oaxaca, y el propio subsecretario de Salud, López-Gatell, también se pronunciara al respecto desde el día anterior a la votación y el mismo día de la votación, y hubo amplio reconocimiento en distintos países. Algunos tweets hablan de que hasta en Italia están convocando a que se aprueben ya el gobierno de Colima. Los diputados de Colima, las diputadas y diputados de Colima están informando que van a empezar a debatir ese tema. En el estado de Tabasco el gobernador hizo algún comentario de valorar la posibilidad de enviarla, y Claudia Sheinbaum también anunció que está valorando en próximos días presentarla ante el Distrito Federal. Esta ley es verdaderamente relevante, es un duro golpe a la comida chatarra, a los productos chatarra, a las bebidas azucaradas, y es un avance sustancial, consideramos nosotros, en cuanto a legislación. Oaxaca se coloca a la vanguardia nuevamente
desde el Congreso del Estado, y Morena se coloca a la vanguardia presentando esta propuesta legislativa. Una siguiente nota, José Antonio, si fueras tan amable de darnos tu comentario, tiene que ver con una filtración telefónica de un comentario del secretario de Semarnat, de Víctor Toledo. Alguien grabó el comentario, una crítica aguda sobre cómo funciona el gobierno de la Cuarta Transformación, y hizo señalamientos duros. Víctor Toledo, ¿cuál es tu apreciación de este cuestionamiento que hace Víctor Toledo contra Alfonso Romo, por ejemplo, y contra el secretario de Zagarpa? ¿Qué opinión te merece, José Antonio? Mira, tiene muchas lecturas que son muy interesantes desde mi punto de vista. La primera de ellas es que, como hemos comentado en otros programas, qué bueno que haya cosas que ahora se ventilen. En otro momento, imaginemos una filtración de ese tipo en los pasados gobiernos del PRIAN. Es evidente que todos estaban obligados a una disciplina, a un silencio y a una lealtad por encima de sus convicciones. Y mucha gente dice, de los adversarios, no, está gravísimo, qué crisis. Eso siempre ha existido y obviamente muchísimo mayor. Yo quisiera saber lo que se decía en Corrillos, por ejemplo, cuando se descubrió la Casa Blanca, o qué se decía en los corrillos de gobierno de Calderón cuando él decidió hacer una guerra, que muchos sabían lo que había atrás de la guerra. Había realmente una involucración facciosa apoyando a uno de los sectores en conflicto. Entonces, yo creo que la realidad ahí está y es profunda. Lo interesante es que hoy se puede filtrar eso y no causa ningún problema, no entra en crisis del gobierno, y qué bueno que haya esas posibilidades. Eso es por la forma nada más. Ahora, respecto a la cuestión que queda evidente, es que efectivamente hay dentro del gobierno, como es natural, una confrontación, una pugna, visiones distintas, y yo quiero adelantarte una cosa. Yo creo que desde mi punto de vista, Víctor Manuel Toledo tiene razón, ¿sí? Yo, como una gente que fui profesor de Chapingo 20 años, yo sé que la imagen, la historia, los intereses del secretario de la SADER, de Víctor Villalobos, pues realmente entran difícilmente en la visión de la Cuarta Transformación. Y a mí me parecería que hay muchos elementos en ese sentido. Quiero hablar particularmente de este tema, que por cierto en esa charla se refieren también a ese asunto, que es el asunto herbicida, el glifosato, que es un herbicida que ha sido señalado como un elemento muy dañino para la salud. Afortunadamente, esta utilización del glifosato no está en este momento ya desarrollándose en México, pero son elementos que nos permiten valorar las tendencias que se dan dentro del gobierno. Y yo la verdad que lejos de pensar que este tipo de filtraciones debieran llevar a la renuncia del secretario de Semarnat, yo pensaría que es hora de empezar a revisar si no habrá algunos elementos en el gobierno que lejos de ayudar pueden ser una obstrucción, un obstáculo para el desarrollo de los objetivos más importantes de la Cuarta Transformación. Obviamente estoy hablando de Víctor Villalobos principalmente, aunque habría que analizar en particular también el papel de Romo. Otra nota que verdaderamente es relevante, también tiene su origen en Oaxaca, y más allá de que parezca chauvinista, parece chauvinismo, Flavio. Sucede que en mayo del 2007, en el contexto de un poderoso movimiento social que se dio en nuestro estado en el 2006, el ejército mexicano, un pelotón del ejército mexicano llegó al Hotel del Árbol, que se encuentra en la avenida, en Calzada Madero, en el centro de la ciudad, a unos cuantos pasos de la Basílica de la Soledad. Llegó a un supuesto operativo o revisión al Hotel del Árbol, y resulta que allí al parecer estaban cerca o estaban hospedados
2 militantes del EPR, una organización armada. Paralelamente al operativo del ejército, hubo fuerte movilización policíaca, y en esa movilización policíaca, entre la llegada del ejército, fueron desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esto fue denunciado en ese momento, primero por el Ejército Popular Revolucionario, y luego se sumaron muchos activistas defensores de los derechos humanos. Resulta que esta semana fueron detenidos policías oaxaqueños que están vinculados a esa desaparición, y corre el rumor que un exprocurador oaxaqueño también fue detenido. Lo que se está manejando es que hay una orden de aprehensión contra el exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y está detenido Daniel Camarena Flores, quien en aquel momento era comandante de la policía. ¿Por qué traemos esta nota a colación? Porque esta nota puede llevar a una investigación en la cual directamente salga relacionado el exgobernador Ulises Ruiz, sus mandos policíacos y el propio Felipe Calderón, en tanto la participación del ejército. Va a depender mucho de las declaraciones que hagan los policías que están detenidos, que al parecer ya están en Puente Grande. Va a depender mucho la declaración que haga el ex procurador Evencio Nicolás, y es muy probable que esta detención sea la punta de un iceberg que pueda involucrar a el propio Felipe Calderón y al señor Ulises Ruiz y a muchos más, porque no hay que perder de vista que es un delito de lesa humanidad y que es un delito verdaderamente grave, que hay legislación internacional al respecto, y que por supuesto tienen que pagar por estos crímenes pues los criminales. Ya sabemos que el señor Felipe Calderón es un criminal, ya sabemos que el señor Ulises Ruiz es un criminal, y deben ser juzgados y deben cumplir con sus condenas por los delitos que cometieron. No sé si ya tenemos en la línea a Pedro Miguel, José Antonio. Ustedes lo tienen, ya se mandó, pero no está todavía. No, creo que no está todavía en la línea. Si no está todavía en la línea, vamos a ver que nuestros técnicos nos ayuden a conectarlo. Vamos a pedirte, Rueda, que si nos ayudas a comentar esta nota que dice: la Comisión Interamericana admite el caso Guardería ABC, una de las tragedias que marcaron el sexenio de Calderón. Quisiera que nos hicieras algún comentario. Todo parece indicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a tomar este caso que ha causado tanta polémica y tanto dolor en el país, porque a todos nos duele lo que sucedió en la guardería ABC. ¿Qué comentario tienes al respecto, José Antonio? Pues mira, la verdad es que notas como esta te generan una situación agridulce, agria, porque la verdad es que recordar este crimen que perjudicó a un sector de la población más vulnerable, más querida, más sentida por todos nosotros, pues es muy grave, ¿no? Porque afectó sobre todo a los niños. Pero sin embargo, yo creo que hay una cosa que la verdad es que solamente los sectores más conservadores, más obsesivamente anti-AMLO, anti-cuarta transformación, pueden no darse cuenta que por primera vez en este país no se está haciendo justicia a la antigüita, que es buscando chivos expiatorios, que es simplemente metiendo a la cárcel a alguna persona relevante para lavarse la cara, para simplemente aparentar que están haciendo algo en la lógica de la justicia, o simplemente mandando mensajes para sosegar los ánimos de los adversarios, sino que por primera vez, efectivamente, y cada vez más, tenemos certezas
de que este país va a cambiar en ese sentido, que vamos a empezar a ver cómo esos grandes crímenes que habían quedado en la impunidad, que habían quedado en tinieblas, que no tenían aparentemente ninguna alternativa de hacerse justicia, hoy se va a empezar a hacer esa justicia. Yo creo que en este terreno vienen tiempos nuevos en este país, vienen tiempos de los cuales muchos de los que se soñaban impunes ya no lo van a hacer, y como el presidente ha dicho, en muchos casos en donde incluso haya personajes que de alguna manera ya no podrán ser castigados por prescripción, pero seguramente tendrán el repudio de la sociedad, porque quedarán claras sus fechorías, quedarán claras sus complicidades y de aquellos que los han venido protegiendo. Creo que esto es lo que hay que celebrar, Flavio. Vamos a en lo que se conecta a nuestro invitado que está atendiendo una llamada. Vamos a una cápsula histórica. Agradecemos a todas y a todos quienes nos siguen. Como todos ustedes saben, todas y todos ustedes saben, tenemos la participación del historiador Pedro Salmerón y vamos al néctar de la historia con Pedro Salmerón. Vamos en 3, 2, 1. Un día como hoy, hace 141 años, en Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala, Morelos, nació Emiliano Zapata Salazar. Era hijo de campesinos indígenas que poseían sus propias tierras en la comunidad. Desde chico se dedicó a ayudar en las labores de campo, pero también fue a la escuela. Terminó cuarto de primaria, lo cual en aquel tiempo era significativo. Ya de joven se convirtió en domador de caballos y era famoso en los ranchos, haciendas y comunidades de todo el oriente de Morelos, e incluso más allá, por su capacidad en el ejercicio de la doma y también como charro, buen tirador de pistola, infatigable jinete y no poco mujeriego. En 1909, por su carisma, sus vecinos, los comuneros de Anenecuilco, lo designaron presidente de la Junta de Defensa de la Tierra de la comunidad, que estaban en disputa con la hacienda vecina. Anenecuilco es, como dice Jesús Otero Inclán en un libro clásico, Raíz y Razón de Zapata, un ejemplo de los miles de comunidades de todo el país que estaban en disputa o que se defendían del despojo perpetrado por los hacendados, científicos y caciques durante el porfiriato. Y en 1911, ya siendo después de 2 años de ser presidente de la Junta de Defensa de Tierras de la comunidad, de haber pisado la cárcel, de haber sido reclutado un tiempo por la leva para el ejército federal, en 1911 encabezó el levantamiento de sus vecinos en contra de la dictadura. Y poco después, en mayo de ese año, cuando iba a terminar la rebelión contra Díaz, se le reconocía ya como el jefe de todos los rebeldes del oriente de Morelos. Al triunfo de la rebelión maderista, Zapata, que se había levantado leyendo el artículo 3 del Plan de San Luis, en el que dice que es de toda justicia restituir las tierras arrebatadas a los pueblos por los hacendados, de toda justicia restituir las tierras arrebatadas a los pueblos por los hacendados, si hay que repetirlo, Zapata exige al presidente el cumplimiento de ese punto del Plan de San Luis, bueno, primero al candidato Madero, luego al presidente Madero, en 1911, y al no obtener respuesta inmediata, y sobre todo porque hubo sabotaje de algunos exporfiristas, particularmente un tal Victoriano Huerta, que intentó detener a Zapata, Emiliano Zapata reúne a su gente y se vuelve a levantar en armas, ahora contra Madero, a través del Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue redactado en la Sierra de Puebla el 29 de noviembre de 1911 por Zapata y el profesor Otilio Montaño. Y Zapata inicia entonces la gran revolución agraria. El gran tema de la revolución es el agrario, es el de la injusticia en el reparto de la tierra. Y no se va a quedar con el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es solamente el inicio de la lucha zapatista. Al frente de los campesinos despojados, Zapata resistió durante 8 años
contra diversos ejércitos hasta su asesinato en 1919. Pero en el camino no solo hizo eso. Hubo un momento en el que Zapata llegó a dominar buena parte del sur del país, casi completos los estados de Morelos, Guerrero y regiones aledañas del Estado de México, del sur del Distrito Federal, de Oaxaca, de Puebla, y en ellos realmente llevó a cabo el reparto agrario y la construcción de una verdadera utopía campesina, donde reinaba la justicia. Al mismo tiempo, se alió con Francisco Villa para llevar esa nueva justicia a todo el país. Mándenme un tuit a Historia Pedro y les paso textos y documentos y sobre todo una cosa que se hizo hace un tiempo y que ahora está saliendo. Se acaban de editar las traducciones a 8 lenguas indígenas, los textos de Zapata, el plan de Ayala y su explicación para el aula. Nos vemos el sábado. Estamos transmitiendo en vivo, construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y en tanto es una transmisión en vivo tenemos algunos problemas de orden técnico. Le rogamos a ustedes nos disculpen, estamos en espera de que se conecte el compañero Pedro Miguel, quien ya va a estar con nosotros para la entrevista del día de hoy. Mientras tanto, Rueda, si pudieras comentarnos ¿cómo se ha avanzado en la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación? Fíjate que vamos bastante bien. De verdad, creo que se ha ido avanzando en muchos estados, incluso en estados que al principio habían respondido a medias. Pues vamos bastante avanzados y muy pronto vamos a dar un informe completo. El próximo fin de semana tenemos una reunión de información nacional y daremos muchos detalles al respecto. Pero creo que ya llegó Pedro Miguel. Ya está Te dejo la palabra, Flavio. Ya está Pedro Miguel con nosotros. Pedro, bienvenido. Es José Antonio Rueda en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Antes de no vernos. Bueno, gracias por la oportunidad, Pedro. Gracias, es una gran oportunidad para nosotros. Yo quisiera iniciar abordando de manera directa un tema que esta semana generó bastante polémica. Los puntos de vista contradictorios que hay dentro de la Cuarta Transformación, dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, porque hay que reconocer que la Cuarta Transformación es mucho más de lo que hace el gobierno, es lo que hacemos también la sociedad, cómo empujamos desde del movimiento social, cómo empujan los intelectuales y opinadores que están a favor y en contra. Eso es la Cuarta Transformación. El audio filtrado de Toledo generó polémica porque se habla de dos visiones de país y de dos visiones de hacer gobierno. Desde tu perspectiva, ¿cómo se construye la Cuarta Transformación? ¿Cómo se puede construir en la diversidad? Bueno, la Cuarta Transformación es una revolución. Yo uso sin ningún temor a Dios el término. Creo que es un proceso revolucionario. Surgido de un proyecto que impulsó un frente amplio. No podemos olvidar que en 2017 cambiaron drásticamente las condiciones del país, porque al proyecto de las izquierdas de construcción de un frente popular, que es lo que se había venido haciendo hasta entonces, tuvo que hacérsele un ajuste fundamental por razones de seguridad nacional. ¿A qué voy? Voy a que tuvimos del otro lado de la frontera a un individuo tremendamente agresivo en contra de México, que exigía un proyecto de unidad nacional. Y la única instancia capaz de suscitar esa unidad nacional, que era la presidencia de la República, estaba rota en su legitimidad. Tal vez les parece que divago, pero fíjense, hay
que recordar que cuando se trató de organizar una manifestación en repudio a lo que hacía Trump y de apoyo a Peña Nieto, pues surgieron dos manifestaciones, una era de 1,000 personas y otra era de 100, y se agarraron el moco entre ellas. Es decir, el país vivió entre enero de 2017 y diciembre de 2018 los meses más peligrosos en su historia desde los tiempos de la guerra de Texas. ¿Por qué? Pues porque teníamos una fragilidad enorme que era la presidencia de la República. Había un individuo impugnado, inepto, y que además tiene un expediente de este tamaño en los órganos de inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué habría pasado si Trump en uno de esos desplantes pedía la extradición de Peña Nieto por lavado de dinero o por algo peor? Esto obligó a hacer ajustes y a conformar un frente nacional amplio en lugar de un frente popular. Y eso quiere decir incluir a muchos más sectores de lo que se había pensado originalmente. Esto llevó a la conformación del Acuerdo de Unidad Nacional. Ese Acuerdo de Unidad Nacional incluyó a sectores de la derecha, a sectores del centro, a sectores del viejo nacionalismo revolucionario, a sectores neoliberales, para conformar una cosa viable y urgente y necesaria de llegada al poder, ¿no? La convocatoria de ese acuerdo Parece que perdimos a Pedro. Sí. Vamos a esperar a ver si se restablece. restablece la comunicación. Va a tardar un poquito, nos dicen los técnicos, pero les pedimos un poquito de paciencia. Este programa se está transmitiendo en vivo y lo estamos haciendo desde 3 espacios distintos. Les rogamos nos comprendan. Pedro ya nos estaba explicando las condiciones en las cuales la táctica del movimiento que encabeza López Obrador tuvo que dar un viraje, abrirse al centro, incluso a la derecha, para formar lo que sería un frente mucho más amplio que el Frente Popular que se venía construyendo. Eso nos estaba explicando cuando perdimos la señal, y todo esto provocado, o sea, esta conformación, esta amplitud del frente provocada por la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos, que es un verdaderamente un personaje temible en cuanto a sus posiciones políticas. Todas y todos hemos podido constatar las muy fuertes presiones que ha tenido contra el gobierno de México, y cómo desde la llegada de Peña, antes de que fuera presidente de la República, Peña Nieto lo recibió en Los Pinos como jefe de Estado. ¿Tú recordarás, Rueda, este acontecimiento? Lo recuerdo, pero fíjate que yo, siguiendo el hilo de que lo que nos está comentando Pedro Miguel, creo que hay un tema. Ya está Pedro, para que continuara con su idea. Perdón. Bueno, estábamos en que ese acuerdo de unidad nacional desemboca en una insurrección popular. Es lo que ocurrió el 1 de junio de 2018. No fue una elección, eso fue una insurrección, es decir, no se fue a las urnas para elegir a un nuevo presidente, sino para derrocar a un régimen y construir otro distinto, ¿no? Con base en un proyecto de nación 2018-2024 que tenía en su seno contradicciones propias de cualquier frente amplio. Y pues era cuestión de tiempo que se fueran conformando factores de disenso y polos en el seno de la 4T. Yo creo que es perfectamente normal, natural, legítimo que adentro de la 4T hay una a la izquierda, una a la derecha, un centro, un arbitraje a cargo de López Obrador, ¿no?
Esto ocurre en todos los procesos de transformación profunda de la historia. Todas las revoluciones tienen su izquierda y su derecha, y todas consisten, aparte de la pugna en contra del grupo derrocado por garantizar que quede fuera del poder, todas consisten en una lucha por el poder intestino, por una lucha intestina por el poder. No íbamos a hacer la excepción en la historia, seremos excepcionales porque se logró esta cosa sin derramamiento de sangre, porque se logró jugando con las propias reglas del sistema, derrocar al sistema, pero en el sentido de que hay una heterogeneidad de visiones que pugnan por imponer su línea o su tendencia o su acento, pues me parece que se cae de lógico, ¿no? La forma en la que se expresa, que es una conversación que al parecer tiene el compañero Víctor Toledo con un grupo, pues se habría podido expresar de otra manera, pero además, fíjense, se ha venido expresando ya. O sea, esto no es nada comparado con lo que fue la renuncia del primer secretario de Hacienda del gabinete de López Obrador. Ahí hubo una confrontación dura y ruda por el proyecto de país y por la orientación que había que darle a esta revolución. Entonces, bueno, pues que haya sectores que están en gusto con lo que está haciendo el compañero Romo, y que haya sectores que no quieren llevar demasiado lejos la transformación, sino dejarla en una reforma y no en una revolución. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Pedro, yo quisiera, retomando el hilo de tu exposición, que ahondáramos un poquito más en lo siguiente. Creo que lo que tú dices es obviamente muy conocido por los que hemos participado en este movimiento, y sabemos que además no es una cuestión atípica ni única. Así se dan los procesos en el mundo, y quizás lo más interesante es que en este gobierno de la Cuarta Transformación no hay ninguna crisis, no hay ningún conflicto mayor porque la gente diga su opinión. Esto pudo haber, fue una filtración, una grabación, pero si Toledo lo hubiera dicho públicamente, hubiera sido perfectamente aceptable, porque en este gobierno sí se vale disentir, sí se vale que la gente tenga su opinión y tenga sus criterios, ¿no? Pero más allá de eso, hay un problema que subyace, que me parece muy interesante que nos dieras tu opinión. Finalmente, nos estamos enterando de manera más explícita de distintos puntos de vista al seno del gobierno, ¿sí? Dice Toledo, de alguna manera veo yo que en el área de la conducción de la agricultura, ¿sí?, hay una tendencia mucho más conservadora, ¿no?, en Stader, ¿sí? Y en ese sentido, dice él que eso obstruye una visión que estaría más ligada a la perspectiva de la conservación ecológica, de una visión en otro rumbo que no sean los agronegocios. Y ahí la pregunta que a mí me interesaría mucho que tú nos ayudaras a pensar es la siguiente. Mira, una premisa nada más. Yo creo que la crítica desde la sociedad es natural que se empiece a desarrollar ya con casi 3 años de gobierno. Y también creo que mucha de esta crítica se encuentra contenida por causa de la beligerancia de la derecha. Como la derecha está golpee y golpee con cualquier cosa, creando mitos, difamando, entonces los sectores de la sociedad que legítimamente pudieran tener algún punto de vista crítico también o analítico, o que no les convenza tal o cual definición, nos contenemos. Entonces la pregunta central para mí sería en este momento es
cómo definir las formas y métodos para que la crítica desde la sociedad fluya y sea motivo de reflexión y definiciones y orientaciones también que fortalezcan la perspectiva del desarrollo de la cuarta transformación sin confundirnos con el enemigo, sin hacerles del caldo gordo a aquellos que sistemáticamente nos criticarán por cualquier cosa. ¿Es válido darle cauces a esta crítica desde la sociedad o debiéramos mantenernos todavía en una perspectiva de reserva para impedir que avance la crítica corrosiva, irracional de esa derecha que se ha empeñado en golpear al gobierno de Andrés Manuel? Bueno, mire, yo creo que la crítica existe. Fíjate qué curioso, el propio Víctor Toledo ha mantenido esa crítica desde antes de ser secretario, desde antes de ser el reemplazo de Josefa González Blanco, en sus artículos en La Jornada. Nunca ha pasado nada, yo creo que esto de no hacerle el juego al enemigo, mira, creo que no viene mucho al caso. Yo creo que hay que ser abiertos y decir las cosas frontalmente, etcétera, porque es muy fácil distinguir entre lo que son los aliados críticos y lo que es el adversario. Mira, tenemos un ejemplo en los movimientos feministas. Yo creo que es perfectamente claro quién es feminista y quién es oportunista. Por ejemplo, los reaccionarios más soeces, más machos, más conservadores, más cavernarios, trataron de instrumentar el feminismo, ¿no? Bueno, pues no les queda el disfraz, les queda 4 tallas más chico, más grande, como la camisola militar de Calderón, y no hay forma de que uno se confunda y los crea feministas, ¿no? Y me parece que las feministas auténticas pues han hecho su trabajo, han hecho su crítica. Mira, ahí tenemos por ejemplo el caso de Frida Guerrera, que fue a la mañanera, se confrontó con el presidente hace unos meses, fue devastada por las hordas López Obradoristas, porque luego los compañeros se comportan como hordas, pues una compañera que toda su vida pues en Oaxaca ha hecho una lucha a favor de los triquis, a favor de la justicia, de las causas sociales, ¿sí o no? Claro, ella estuvo con nosotros en el 2006 cubriendo para Radio AMLO, luego estuvo trabajando cerca de los triquis, luego tomó la causa feminista, la hizo suya y ha expuesto su vida. Es una mujer comprometida con la izquierda. Bueno, ya quedó claro, es decir, yo creo que ella se equivocó de acento, de tono, la primera vez que fue a la mañanera. La segunda vez que fue a la mañanera, que adoptó un tono más propositivo, logró lo que quería, que era que estuviera Olga Sánchez Cordero en esa conferencia de manera programada para abordar el asunto en el que Frida ha estado trabajando con riesgo de su vida, etcétera. Y pues mira, si hubo críticas desde el López Obradorismo en esa segunda ocasión, pues se disiparon de inmediato, ¿no? Porque es una compañera auténtica, que tiene todo el derecho del mundo de hacer críticas por lo que ella lee como un desinterés o un desdén a la seguridad, porque ni siquiera es a más que a la seguridad vital de las mujeres. Bueno, uso este ejemplo porque no conozco ejemplos en agricultura específicamente, pero supongo que los debe haber. Yo creo que es perfectamente legítimo disentir de lo que se hace en la Secretaría. Yo me imagino que en la propia Secretaría de Agricultura hay distintas posiciones, es decir, conociendo
a la banda y a las personas, yo creo que es lógico que haya una discusión muy viva, ¿no? Y el asunto ambiental, pues yo en el fondo simpatizo mucho con Víctor Toledo, pero en los tiempos no. O sea, yo soy un partidario decidido de la transición energética, no me considero ambientalista, para nada, no estoy en ese movimiento, pero sí he participado en proyectos de transición y de soberanía energética comunitaria, concretamente en la Sierra de Puebla, en la Sierra Norte, y simpatizo muchísimo con esta idea, ¿no? Pero también me queda claro que si no recuperamos primero el sector energético, pues no hay fondos para echar a andar esa transición energética. Que ese es otro de los temas, ¿no, Pedro Miguel? Ese es otro de los temas polémicos, el estar invirtiendo en Pemex. Se reprocha al gobierno de la 4T la inversión millonaria en Pemex, se reprocha y se cuestiona a la 4T la construcción de Dos Bocas como un megaproyecto, y se dice, lo que pasa es que ya no se debe apostar por las energías fósiles. Tú como conocedor del tema, ¿cuál es tu opinión al respecto? Flavio, creo que este es un discurso armado y no es el de Víctor Toledo, ¿eh? No es el caso. No. Creo que es un discurso armado desde el interés de las transnacionales. Lo mismo que este supuesto apostolado por las energías limpias y el rasgarse las vestiduras porque CFE detiene contratos con Iberdrola, eólicas, por ejemplo. Iberdrola, claro, sí. ¿no? Mira, aquí el problema, José Antonio y Flavio, es que pues el petróleo sigue allí y en todo el sexenio pasado nos dijeron que había que olvidarse del petróleo y apostar por otras formas de energía. Pero ¿qué es lo que se favoreció? ¿Qué es lo que se impulsó? La compra de gas natural de Texas. Claro. O sea, no hubo una transición energética real en el sexenio pasado, que no me vengan. Lo que se hizo fue comprar masivamente gas natural de Texas y ensartarnos en una dependencia energética muy alarmante. Porque el día que los tejanos amanezcan de mal humor, le cierran a la llave. Entonces, aquí el problema es que está en juego la soberanía nacional. México tiene que garantizar su abasto de energía a la población, a la industria, a las empresas, etc. Aquí no hay concesión posible en el sentido de que Pemex tiene que ser rescatada, porque además, mira, mucho ambientalismo y mucho comeflores y la chingada, pero todo mundo está metido en el negocio del petróleo y quieren que México se salga, pero Noruega, a ver, vengan que van a dejar el negocio del petróleo, ¿verdad? La honorable, democrática y verde Noruega, puta, pues está metidísima, y Gran Bretaña también, y Estados Unidos también, y Francia también, y España también, ¿no? A través pues, de Repsol, de Iberdrola, ¿no? De Elf, ¿cómo se llamaba ahora Elf Aquitaine? Total, ¿no? Shell, Holanda, Texaco, Estados Unidos, BP, Gran Bretaña, o sea, que no nos vengan a meter el dedo en la boca con que, ay, qué cochinos que todavía dependen del petróleo, pues ellos también. Es decir, esto es un discurso absolutamente mentiroso, que hay que ir dejando de depender del petróleo, sí, por supuesto, pues por eso se están reconstruyendo las hidroeléctricas, o que no lo sabe la reacción, que la fuente más obvia, inmediata y necesaria de energías renovables y limpias, ahí está, se llaman hidroeléctricas, y las dejaron que se pudrieran para generar energía con gas natural. Bueno, pues eso se está haciendo.
Entonces, yo creo que rescatar Pemex es un asunto, insisto, de seguridad nacional, como lo es rescatar Comisión Federal de Electricidad. Se tiene que rescatar. Aquí hay contradicciones, pues, con los compañeros de Morelos, que no querían la termoeléctrica del ciclo combinado, ¿no? Termoeléctrica. Pues es una inversión que ya se hizo, al país le costó, pues se tiene que echar a andar, ¿no? Que hay que adecuarla, sí, que hay que garantizar que sea limpia, sí, hay que garantizar que no contamine, que no devaste, todo eso se tiene que hacer. Y si no se hace, pues hay que criticar que no se está haciendo. Pero pues tampoco vamos a poner en juego el abasto eléctrico de todo Morelos, que es el único estado que no tiene generación eléctrica, más que los alternadores de los coches, por un fundamentalismo ambientalista, ¿no? Esto es lo que me parece a mí. Pedro, yo aquí quisiera completar dos cosas. Tú dijiste algo muy interesante que se refiere al tema de que en muchas ocasiones, dentro de este amplio sector de la sociedad que apoyaron a Andrés Manuel, pudiera haber a veces desencuentros, pero hay un tema central que se refiere a la dinámica de las propuestas. Es decir, muchos podemos estar de acuerdo con determinada definición, pero pensamos que es para pasado mañana. En cambio, otros compañeros piensan que esa definición es para hoy. Y ahí es donde surgen algunos espacios de desencuentro, que se hace urgente generalizar las posibilidades de que la sociedad, de que todos aquellos millones de ciudadanos que votaron y que siguen apoyando, y yo creo que ahora más todavía que los que llevaron a Andrés Manuel al gobierno, tengamos la posibilidad, los espacios de discusión que nos permitan ir homogenizando conceptos y entendiendo que las cosas no se hacen voluntaristamente, sino que hay un eje que determina muchas cosas en política, y que es la correlación de fuerza. Tú no puedes ir más allá que la fuerza que has construido desde la sociedad. Pero, por desgracia, vemos nosotros que un instrumento que es fundamental para construir una correlación de fuerza favorable, que es el partido, en este caso nuestro partido, el partido de Morena, se encuentra pues realmente anulado, sin iniciativas, sin propuestas, y por desgracia conflictos que a veces de verdad que no dan mucho ánimo, ¿no? Hoy mismo, esta semana, hay una discusión en torno si se acepta o no se acepta la intromisión del Tribunal Electoral para imponer una forma específica de elección del presidente y el secretario, o presidente y secretaria del partido, sin haber cubierto el proceso de elección que está normado y que está aceptado por el estatuto. ¿Tú cómo ves este aspecto? ¿Cómo pudiéramos incidir todos los militantes que de buena fe, con voluntad de transformación, para coadyuvar a ir encontrando los canales para reforzar al gobierno y los propósitos de la Cuarta Transformación? Pues militando, ¿no? Yo creo que Morena, la crisis de Morena también es una cosa, pues me parece a mí que se cae de lógica, inevitable, superable, pero pues tenía que ser catastrófico, pues como no lo iba a ser el triunfo de 2018. Para el partido pues tenía que ser un desastre, pues porque perdimos a nuestro principal dirigente, nos quedamos huérfanos. Perdimos además al 90% de la dirigencia, que se fue a cargos o a encargos, y por si eso no bastara, esa tremenda devastación de dirigencias, de cuadros, pues mucha gente se quedó sin proyecto, pues porque ya se había logrado poner a López Obrador en la presidencia, y mucha gente militaba en Morena pensando que el objetivo superior era
que Andrés Manuel llegara a la presidencia. Y cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, pues ya para qué sirve Morena. Pues es el cascarón del huevo, ¿no? Pues sirvió para contenerlo, pero pues el huevo ya nos lo comimos revueltito, ¿no? ¿Qué hacemos con el cascarón? Muchos lo vieron así, ¿eh? Y hay una crisis existencial, porque la victoria pues tiene un componente de catástrofe. Si no vemos esto, estamos locos. Y además, miren, desde que fundamos en 2011 Morena, pues la verdad, nadie se preocupó por sentarse a pensar o por pararse a pensar cuál iba a ser el papel del partido como partido en el gobierno. ¿Quién iba a estar pensando en eso? Pues si teníamos que andar en chinga tocando casa por casa, distribuyendo regeneración, organizando, defendiendo la defensa del voto. O sea, ¿cómo nos íbamos a poner a pensar en eso? No había tiempo, ¿eh? Y luego viene además un problema tremendo que tiene que ver con personalidad, que ya paraliza al partido durante más de un año. Después, pues se nos viene la pandemia, ¿no? Cuando empezaba a reactivarse el partido, se viene la pandemia, y hay que reinventar las formas de militancia, de movilización. Pues, ¿cómo es la movilización virtual? ¿Quién sabe cómo se come eso? Pues hay que inventarlo de cero, ¿no? Porque además hay que inventar el mundo, porque la pandemia llegó para quedarse, es decir, regresar a la vieja normalidad, eso ya no se va a hacer, ¿no? Y te interrumpo para hacer un comentario, Pedro, que creo que vale la pena que nos compartas tu reflexión. El PRI, el PAN, el PRD, el Verde son partidos decadentes. Es más, yo me atrevo a aseverar que después de la declaración de Lozoya, México y el sistema de partidos va a ser otro. Porque la declaración de Lozoya, si es como se especula, nos va a decir la danza de los millones, de cómo la corrupción era el eje del sistema de partidos políticos. Y Morena es parte de ese proceso también. O sea, Morena es un partido que tiene su origen en la lucha contra ese sistema de partidos decadentes. Pero si estamos hablando de un sistema de partidos decadentes, también hay que reconocer que están las instituciones gubernamentales, también están decadentes, están carcomidas, y la clase política vivía en una burbuja. Entonces, ¿cómo reconstruir, Pedro? Desde lo derruido. Yo me imagino una fotografía de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 1985. La ciudad derruida, la tristeza en las calles, la muerte en el ambiente, y hay que reconstruir la ciudad, y hay que reconstruir el gobierno, y la gente trata de buscar un camino nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos trabajar para rehacer el régimen, para rehacer un régimen que no sea el mismo régimen decadente? ¿Cómo rehacer el sistema de partidos que no sea el viejo sistema corrupto de partidos? Desde tu perspectiva, ¿cómo resurgir de los escombros? Bueno, mira, yo creo que tú eres muy optimista cuando hablas de escombros. Yo la verdad pienso que no hemos podido convertir en escombros ese viejo régimen de partidos. Es decir, pienso que eres muy optimista porque das por hecho que ya se destruyó. Yo digo, no hombre, la chamba que nos falta todavía para convertirlo en escombros. Y es un asunto realmente interesante el que tú planteas, porque fíjate, Flavio, que el laberinto en el que estamos metidos ha sido el costo a pagar por emprender un proceso de transformación sin sacrificar una sola vida. Y aquí, perdón, pero tengo que remontarme a los primeros años 80,
que es cuando se empieza a conformar en las izquierdas mexicanas el proyecto de tomar el poder por la vía electoral. Porque nosotros venimos de esa historia, ¿eh? Claro. Venimos de la elección presidencial de 1982, en la que por primera vez las izquierdas participan con candidatos y se plantean ya con un marco legal que lo hace posible, que es el de la reforma política López Portillista. La Lopeo. La Lope, ¿no? Sí. Llegar a la presidencia para desde allí emprender un proceso de transformación, ¿no? Y presentan candidatos varios, porque por primera vez estuvo Rosario Ibarra de Piedra, estuvo Arnoldo Martínez Verdugo, estuvo, si mal no recuerdo, Marcela Lombardo, creo, bueno, es decir, Gascón estuvo también es decir, había toda una pléyade, ¿no? Y este proyecto histórico que hasta entonces no existía, porque hasta entonces el debate pues más bien era lucha armada, insurrección, huelga general, ¿no? Pero lo electoral no se veía como un camino transitable. Y en 6 años, este proyecto electoral rinde tales frutos que ganamos la presidencia de la República en el 88. Entonces, bueno, y nos hacen fraude y perdemos en 94, perdemos en 2000, volvemos a ganar en 2006, nos hacen fraude, volvemos a ganar en 2012 y nos hacen fraude, y en 2018 también nos hicieron fraude, pero no pudieron. Bueno, el hecho es que para emprender esta revolución de manera pacífica, se tuvo que transitar por un marco legal institucional que está hecho, desde luego, no para garantizar la democracia, sino para lo contrario, para garantizar la antidemocracia oligárquica, para corromper a los partidos políticos, para despolitizarlos. Acaba de salir la noticia de que el cártel de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y demás, ya le metieron más dinero a los partidos, pues obviamente para taparles la boca, ¿no? Pues para comprarse la complicidad. Es una inmundicia muy exhibida, muy en vitrina, ¿no? Y es una inmundicia además que nos odia, ¿eh? Hay que estar conscientes de algo. El INE es uno de los grandes perdedores en la elección de 2018. El INE es uno de los derrotados, porque el INE estaba allí para garantizar la continuidad del orden neoliberal y antidemocrático, no para permitir la democracia. Y lo derrotamos, lo sepultamos en votos, hicimos imposible que le dieran la vuelta a la elección. Entonces nos odian, por supuesto que nos odian. No habían pasado 2 meses de la elección cuando ya nos estaban acusando, a mí entre ellos, pues prácticamente de lavado de dinero con el fideicomiso por los demás, ¿no? Entonces, pues, en un afán obviamente revanchista, mezquino, terrible, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues es una gran pregunta. Yo, en lo personal, coincido contigo en que este régimen de partidos va a sufrir un golpe muy duro con las revelaciones de Lozoya, y si estaba ya demolido, pues va a quedar en condición de harina, ¿no? Porque yo creo que no tienen nada que hacer esos partidos desde 2016. El neoliberalismo se desfondó. El proyecto neoliberal está perdido. No tiene ningún futuro y no tiene nada que proponer. Por eso las críticas, pues ¿qué critican? Pues que si no se lustra los zapatos, que si usa un reloj no sé cómo, que si la esposa dijo, que si... O sea, pura pendejada, pura falsedad, ¿no? Entonces, pues desde luego esto los va a terminar de hundir y va a ser un golpe muy demoledor. El problema es con qué los reemplazamos, ¿eh? Porque el problema de no tener una oposición es gravísimo. A mí me preocupa que no haya una oposición viable, mínimamente inteligente, con una mínima
presencia política, con un proyecto de país alternativo, sí me preocupa. Y me preocupa pues porque esto contamina a Morena, pues porque cuando no hay adversario al frente, pues todas las broncas nacionales se te empiezan a desarrollar adentro, ¿no? Yo creo que es necesaria una reforma política que conduzca al país de una democracia representativa a una democracia participativa. Creo que es necesario superar el régimen de partidos que nos heredaron, concretamente en esta obscenidad de los presupuestos que ha convertido a la política en un sector de la economía. ¿Cómo genera empleos la política? Pues eso es una vergüenza. Es una vergüenza que hay un montón de empresas dependiendo del marketing y del análisis de discurso y de la promoción de imagen y de... O sea, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué porcentaje del financiamiento de los partidos se iba a los medios de comunicación? Eso es espantoso. O sea, los partidos tenían millonarios presupuestos para que los medios de comunicación tuvieran millones en... Así es. Se volvió el modus vivendi, pero fíjate, se volvió el modus vivendi de despachos, de asesores, de consultores, de publicistas, de impresores. ¿Cuántas fortunas no se han hecho al amparo del ejercicio político, ¿no? ¿Cuánto cobran los hacedores de discursos? Que además sabemos quiénes son, ¿no? O quiénes eran. Esto es una gran intención, ¿no? Oye, Pedro, yo quisiera hacerte un comentario ahí que aquí yo creo que especialmente nos interesa tu punto de vista. Mira, Flavio, yo y algunos cientos de compañeros más, ahora creo que ya somos algunos miles, nos hemos asociado en el impulso de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, entendiendo estos no como nos acusaron rápidamente Riva Palacio y otros voceros del sistema, que decían que estábamos preparando a la gente para agarrarnos a garrotazos con Frena y esos grupúsculos. No, nosotros lo que queremos impulsar o estamos trabajando intensamente es en el impulso de comités que discutan, que analicen, que se preocupen colectivamente por tener información veraz, que tomen iniciativas y que sea un ejercicio cotidiano de que nos acerque a la democracia participativa, ¿no? En este momento ya hay algunos miles de compañeros trabajando en la construcción de estos comités, pero vemos que tenemos que aceptarlo, que buena parte del marasmo en el que está Morena está ayudando para que se construyan estos comités, que por cierto son de militantes de Morena y de fuera de Morena. Nosotros lo vemos de esto como un impulso que no es propiedad de nadie, como Morena no debe de ser propiedad de nadie, sino es un impulso que viene a refrescar un poco porque permite que muchos ciudadanos se involucren en una vida política activa. Y por cierto, ahí quiero un matiz que me parece muy interesante. Mira, yo creo que es muy importante que un gobierno tenga contrapesos. Pero el contrapeso, cuando se habla del contrapeso, se piensa a veces en sacar del basurero al PRI, al PAN, o ponerle muletas al PRD. Esos eran los contrapesos del pasado, yo creo. Los contrapesos del futuro, para mí, debe de ser la sociedad organizada. De esa sociedad va a venir muchas críticas y muchas correcciones y muchas cosas, pero ese es el contrapeso del futuro. Una gran sociedad que tiene voz, que tiene peso, que toma decisiones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que juntando esto con lo que ya decíamos, que viene efectivamente una hecatombe para estos partidos, y no tanto por Lozoya. Lozoya es un afluente, pero está César Duarte, están las confesiones del Chapo, vinculándolos a muchos funcionarios del gobierno calderonista y priista con el crimen organizado. Hoy mismo, antes de que tú llegaras a la entrevista, Flavio nos comentaba de funcionarios represores del régimen priista que hoy están presos y que seguramente siguiendo esa cadena llegan también hasta Calderón. Es decir, hay muchos afluentes que hablan de todo lo nefasto, lo corrupto, lo represor, lo asesino, lo ratero que fue el sistema del PRI y del PAN. Pero frente a eso
la construcción nuestra es todavía débil, ¿sí? Entonces a mí sí me interesaría que tú nos dijeras cómo ves esta nueva etapa y cómo cursarla con las mejores posibilidades que podamos desarrollar. Pienso que algo fundamental es construir una nueva cultura política. Y ahora voy a los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Miren, estamos infectados de los vicios tradicionales, adentro de Morena. Esto quiere decir que muchas de las compañeras y de los compañeros están hoy en día en Morena buscando cargos. Sí. Están buscando beneficios personales, están buscando hacer carrera política. Y yo creo que tendríamos que sembrar en la conciencia colectiva la idea de que la política es para servir a los demás y no para servirse. Me parece que este principio es fundamental porque si no, pues regresamos a ser lo que son el PRD, el PAN, el PRI, etcétera, ¿no? Que son entidades para hacer negocios, para servirse, etcétera. Tendríamos que impulsar una cultura política propia de lo comunitario, ¿no? De las comunidades, y no me refiero solo a las comunidades indígenas, lo comunitario, por ejemplo, entre los gitanos, ¿no? ¿Cómo se construye la jefatura de la tribu entre los gitanos? Pues descartando a todos los que quieren ser jefes. ¿Esos no sirven para ser jefes? ¿Hay que buscar en otro lado? Pues sí, porque los que quieren ser jefes están ya viendo la jefatura como una fuente de beneficios. Los que no quieren ser jefes están viendo que la jefatura es una chinga. Ah, esos son los buenos. Sí. ¿Cómo extendemos esta cultura? ¿No? Yo creo que es fundamental. Y esto ocurre en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas luego tienen que obligar al que va a ser gobernador a que tome posesión porque no quiere, pues porque sabe que híjole, cómo le va a hacer y que quién va a sembrar y que, ¿no? Bueno. Y sin salario. Y sin salario, claro, ¿no? Es un sacrificio. Entonces, yo creo que hay que fomentar esta cultura. Ahora, tú decías, hablabas de los comités de defensa de la 4T y de lo que decía Riva Palacio. A ver, ojalá que nos estuviera escuchando Riva Palacio. Vamos a provocarle un poquito de insomnio, ¿no? Yo diría que hay que ir más allá de la reflexión, del análisis y ejercer el poder de manera directa. Hacer poder popular. Esto es fundamental. Esta es la praxis de la democracia participativa. Es gobernar, es que el pueblo gobierne, ¿no? Ojalá que nos esté escuchando porque pues ya tiene tema para su columna de mañana para decir 3 pinches conspiradores, ¿no? Están ahí fraguando, seguramente financiados por Venezuela, ¿no? Eso dice. No, mira, sí, yo pienso que nuestro proyecto incluye la construcción de una democracia participativa. Y creo que en eso el gobierno de Andrés Manuel ha estado impulsando una transformación de manera muy activa. Les pongo un ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra. El programa La Escuela es Nuestra, ¿qué es? Es el ejercicio directo de fondos presupuestales por los gobernados que gobiernan, es decir, por los comités escolares de administración participativa, por las asambleas escolares que incluyen a madres, a padres de familia, a maestros y a alumnos, que son los que tienen que decidir qué se va a hacer con su escuela. Y bueno, el correlato del poder, aunque haya que separar el poder económico del poder político, el correlato del poder son los recursos. Si no hay recursos, pues ¿cómo ejerces el poder? Entonces ahí está el dinero. Órale, ahí está 500,000 pesos este año, haz con la escuela lo que tú consideres, pero mejórala, dignifícala. Que no hay derecho
para que los niños en este país sigan tomando clases en medio de lodo. Y durante 50 años pues, han intentado toda clase de fórmulas burocráticas y durante 50 años se ha clavado el dinero para dignificar a las escuelas. Bueno, se acabó. Es decir, este dinero va de la tesorería de la federación al comité de administración escolar. Esto es, y el comité decide, bueno, entonces, ¿qué es el poder popular? El poder popular es que los habitantes de la cuadra decidan lo que va a ocurrir en esa cuadra, que los habitantes del multifamiliar, del barrio, de la colonia, decidan lo que va a ocurrir en su ámbito. Y así vamos de abajo hacia arriba. Las comunidades indígenas lo están haciendo construyendo sus caminos que los comunican con la cabecera municipal. Ese es otro ejercicio del gobierno, ejercicio del poder popular con recursos que son suyos y que está regresando a ellos. Absolutamente, ¿no? Entonces yo creo que esto se puede ampliar y se debe ampliar a todos los ámbitos, pero también creo que esto, aparte, es decir, a veces puede ser comunitario, pero a veces no puede ser comunitario. En los entornos urbanos, pues esto no puede ser comunitario porque, fíjense, es decir, en una comunidad campesina, pues 9 de cada 10 personas se dedican a la agricultura y la 10ª se dedica al comercio, ¿no? Pero en mi cuadra, pues hay un arquitecto, un zapatero, un narcomenudista, un profesor, un periodista, 2 jubilados. O sea, ¿cómo generas ahí la cohesión social más allá de tapar el bache? Eso es muy complicado. Y esto creo que es un punto de debate que se dio con los compañeros zapatistas, ¿no? De decirles, oigan, es que su idea es muy correcta para las comunidades, pero en las grandes ciudades no es practicable. O sea, como la comunidad autónoma de Mixcoac no se puede, ¿no? Pero tenemos que inventar las formas de poder popular para estos entornos. Sí, en las comunidades está regalado. Fíjate, Flavio, o sea, ahorita que decías de los caminos, yo pensaba, deja tú la eficacia con la que ejercieron y con la que están ejerciendo los fondos. La de broncas que se ahorraron, porque si es el poder exógeno desde afuera el que llega a construir el camino, va a haber bronca, pues porque lo va a querer construir lo más derecho y le va a pasar encima de la parcela quién sabe quién. Y con las comunidades esos problemas no existen, ¿no? Es claro, pues ahí es pan comido. El poder popular es un estilo de vida, como dirían ahora, ¿no? Padrísimo. Pedro, una pregunta que creo que es obligada. Rueda, tiene el reto del 2021. Rueda, si nos ayudan allá a concluir, el tiempo se nos está agotando. Yo es la pregunta que yo quisiera hacerle a Pedro para concluir. Viene el 2021. En contra de lo que muchos dicen, que hoy entrará Morena debilitada porque no va Andrés Manuel en la boleta, yo creo que no es así. Yo creo que muchísimos ciudadanos van a entender que vamos a una elección en la cual se necesita meter de todo el punch para que el segundo trienio el gobierno tenga toda la fuerza para lograr grandes logros, y yo estoy seguro que vamos a tener en el segundo trienio. Yo creo que eso podría estar mesuradamente, dijera yo, pero en buena perspectiva. Pero la pregunta que más me interesa es, ¿qué hacer, Pedro, para que frente a un partido que se nota bastante desarticulado, con bastantes problemas, no tengamos un batallón o 2 batallones de Lili Téllez llegando sobre todo a las diputaciones? ¿Cómo podríamos de alguna manera conjurar el fantasma Lili Téllez? Bueno, mira, el panorama que tú planteas yo creo que es factible, y eso a mí no me tranquiliza, más bien me preocupa pensar en una Morena triunfante, no por sus propias virtudes y propuestas, sino por la ausencia total de propuestas del adversario. Eso sí me quita el sueño.
¿Cómo evitar este escenario? Con formación política. Yo creo que la formación política debe ser requisito indispensable, no para ser postulado, ni para aspirar a cargos, para ser admitido como militante, para lograr la calidad de militante. Yo creo que se tiene que pasar por un proceso de formación política. Pero Pedro, una pregunta ahí, si me permites. Mira, tú estás en la comisión, acabas de ser nombrado hace muy poco, en la comisión de encuestas, y ya el proceso electoral del 2021 está encima. No tendríamos mucho tiempo para pensar en un proceso de formación realmente del tamaño que debemos de tener. Yo te pregunto, en esta comisión de encuestas para sacar candidatos, aparte de los fríos números que nos arroja una encuesta, ¿va a haber elementos también cualitativos que permitan valorar algunos elementos de pertenencia, de ubicación política ideológica, de congruencia, de historial? ¿Podría ser factible esto? Bueno, José Antonio, a ver, es que la encuesta no es de aplicación universal. La encuesta se aplica en algunos casos, en los casos en los que han fallado otros mecanismos. O el otro mecanismo que es el idóneo, que es las candidaturas de unidad. Yo creo que la garantía de tener un buen representante en el poder, pues es que haya consenso en torno a su figura y a sus propuestas desde la base de la militancia. Me parece que es evidente. Mira, ojalá y estuviéramos haciendo la cuarta transformación en Finlandia, pero la estamos haciendo en México, y México está muy descompuesto. Y es inevitable que haya descomposición en Morena, pues si no, con la Corte Celestial, ¿no? Pero, a ver, yo creo que más allá del proceso electoral del año entrante, que yo comparto la idea de que las perspectivas electorales de Morena son buenas, me angustia la perspectiva histórica de Morena. Me angustia que Morena no tiene una propuesta más allá de 2024. Es decir, que no tiene una propuesta, que está viviendo como arrimada al proyecto de nación que le da sustento a este gobierno. Y más allá que, yo creo que más allá de lo electoral y de lo que ocurra, luego nos obsesionamos mucho con las elecciones, más allá de lo que ocurra el año entrante, que no parece haber en el aire un escenario catastrófico para Morena. Creo que tenemos que sentarnos a pensar en el país que queremos para el 2080. Si tenemos un poco de sentido común como partido, tenemos que imaginarnos el país que queremos construir, más allá del gobierno de Andrés Manuel. Claro. La nota de mañana va a ser: conspiran en Morena para tener el gobierno hasta el 2080. Convocan a construir el poder popular. Muchísimas gracias, Pedro Miguel, por esta charla, por esta espléndida charla. Ojalá nos puedas acompañar en una próxima ocasión. Tomamos como tal tu convocatoria. Creo que hay que estar preocupados, pero sobre todo ocuparse en la transformación que se tiene que hacer desde abajo para arriba, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Si quieres despedir a quienes... Solo reiterar las dos cosas: el agradecimiento para Pedro Miguel por su disposición para acompañarnos esta noche, y la invitación que espero que muy pronto tengamos la oportunidad de volver a estar con tu presencia en este programa, Pedro. Allá ustedes y su afán de aburrirse, les agradezco muchísimo y les mando un gran abrazo virtual. Gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo a todas y a todos, que los que construyen y construimos los comités de defensa de la Cuarta Transformación y la Cuarta Transformación misma. Gracias.